Quiero invitarles que abran la Biblia conmigo, los que trajeron la Biblia, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Cuando estén ahí me dicen amén. Proverbios capítulo 3. Amén. Muy bien, leo la palabra a favor de todos ustedes. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Miren lo que dice la palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. ¿Qué tal si le dices conmigo: Señor, esta palabra es para mí, yo la recibo, yo la creo, en el nombre de Jesús? Amén. Oiga, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El mensaje de esta noche se llama con todo lo que tengo. ¿Cómo se llama este mensaje? Con todo lo que tengo. Mire que está a su lado, dígale: con todo lo que tengo. Dígale: con todo lo que tengo. Ahora haga conmigo así, levante su mano y diga: con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo. Escuchen esto. 3 pastores se encontraron en un congreso de alto liderazgo. Se sentaron a conversar, y en la conversación de estos 3 pastores surgió la pregunta de el manejo de las finanzas de la iglesia. Entonces el primer pastor dijo: con las finanzas de la iglesia que yo pastoreo, hago lo siguiente: dibujo un círculo en el suelo, luego tomo las finanzas, las arrojo al aire, y lo que cae dentro del círculo es para Dios, y lo que cae fuera del círculo es para mí. El segundo pastor dijo: yo hago parecido, con una pequeña diferencia. Yo también hago un círculo en el suelo, tomo las finanzas y las arrojo al aire, y lo que cae fuera del círculo es para Dios, y lo que cae dentro del círculo es para mí. Entonces el tercer pastor, sonriendo, dijo: pues yo hago totalmente contrario a ustedes. Yo tomo las finanzas de la iglesia y las arrojo al aire. Lo que quede arriba para Dios, y lo que caiga al suelo para mí. Damas y caballeros, eso ocurre hoy en muchas iglesias. Hay pastores, hay ministros, hay líderes religiosos y sacerdotes que se roban el dinero de la congregación. Son pastores que no sirven en la iglesia por un llamado de Dios, sino por un interés personal. Son líderes que trabajan en la iglesia no porque amen a las personas, sino porque tienen un deseo egoísta. Pero no todas las iglesias son así. Por ejemplo, diga conmigo: por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, en esta iglesia nadie se roba el dinero. Ni los hermanos, ni los líderes, ni los pastores. Todo lo contrario. Mi esposa y yo, como pastores, en muchas ocasiones hemos sacado de nuestro propio bolsillo para bendecir a los hermanos.
Mi esposa y yo en muchas ocasiones hemos sacado de nuestro propio bolsillo para bendecir la iglesia del Señor, porque mi esposa y yo hemos entendido que en el dar hay mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mi esposa y yo hemos comprendido que cuando sembramos vamos a recoger, que cuando sembramos el Señor va a bendecir, y mucho más cuando sembramos en la iglesia y en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué tal si usted dice conmigo: yo quiero sembrar? ¿En serio? ¿Confundieron ahí? ¿No supieron qué decir? En el pasaje que acabamos de leer, el rey Salomón, que escribió los Proverbios, un hombre que fue muy sabio y que además fue de los hombres más ricos para la época, nos enseña una palabra tremenda, un consejo sabio, un principio fundamental. ¿Y cuál es ese consejo? ¿Cuál es ese principio fundamental? El que leímos. Quiero que lo escuchen de nuevo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entiéndase las palabras graneros y lagares como el lugar donde los judíos depositaban su provisión, como el lugar donde los judíos guardaban su sustento, como el lugar donde los judíos fabricaban su economía. Eso es graneros y lagares. Y dice la palabra que cuando honramos al Señor con nuestros bienes, entonces esos lugares donde guardamos la provisión, donde tenemos nuestro sustento, donde fabricamos nuestra economía, esos lugares serán bendecidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que está diciendo la palabra. Que cuando usted honra a Dios con sus bienes y con las primicias de sus frutos, entonces su provisión, su sustento, su economía es bendecida con abundancia. ¿Cuántos de verdad creen en esta palabra? Díganme amén. Así es. Ahora, este proverbio nos habla de una promesa, pero también nos habla de una condición. ¿Sabe cuál es la promesa que Dios nos hace hoy en la palabra que hemos leído? Que nuestros graneros serán llenos con abundancia, que nuestros lagares rebosarán de mosto, de vino. En otras palabras, que nuestro sustento, nuestra provisión y nuestra economía será abundantemente bendecida. ¿Cuántos reciben esta promesa? Yo quiero que me digan cuántos reciben esta promesa. Es en serio, hermanos. Hey, cuando tú honras al Señor con tus bienes, tus graneros serán llenos con abundancia. La promesa es que Dios bendecirá tus graneros. La condición es que tú y yo honremos al Señor con nuestros bienes. Toda promesa de Dios generalmente va acompañada de una condición. Ahora, cuando tú honras a Dios con tus bienes, entonces tú tienes toda la autoridad para reclamar la promesa del Señor. Cuando tú honras al Señor con tus bienes, eso te da derecho a pedirle al Señor que cumpla su promesa. Pero cuando tú y yo nos cuesta honrar a Dios con nuestros bienes, ¿con qué derecho le pedimos a Dios que cumpla su promesa de bendecirnos? Oiga, y eso hacemos muchos. A muchos nos cuesta demasiado
honrar al Señor con nuestros bienes. Ah, pero a la hora de pedirle al Señor, Señor, bendícenos, provee esto, ahí sí estamos en primera fila clamando. En otras palabras, muchos de los que estamos aquí queremos que Dios nos dé mucho, pero nosotros no queremos darle mucho a Dios. ¿Qué tal si dices conmigo, ay, ay, ay? Así es, hermanos. Ahora, ¿qué significa honrar al Señor con nuestros bienes? Te repito la pregunta, ¿qué significa honrar al Señor con nuestros bienes? Mira, en palabras criollas, palabras muy nuestras, honrar al Señor con nuestros bienes, damas y caballeros, significa poner al servicio de Dios todo lo que tengo. Se lo repito, honrar al Señor con nuestros bienes significa poner al servicio de Dios todo lo que tengo. Se lo explico. Tus bienes son aquellas cosas que tú posees. En términos generales, tu casa, tu vehículo, tu negocio, incluso tu dinero, todo eso son bienes, es nuestro patrimonio. ¿Amén o no? Entonces la Biblia, cuando dice que honra al Señor con tus bienes, en términos prácticos está diciendo, mira, presta tu casa para que en ella se predique el evangelio y se ganen almas. ¿Amén o no? ¿Cuántos estarían dispuestos a prestar su casa para eso? Eso es honrar a Dios con tus bienes. En términos prácticos es, preste su vehículo para cuando la iglesia lo necesite. La iglesia se fue a evangelizar a una vereda y no tiene con qué transportarse, pero usted tiene una camioneta, pastor, vea, tomen la camioneta y vayan con los hermanos a evangelizar. Eso es honrar a Dios con sus bienes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que sí. Mire, un día Jesús le dijo a los discípulos, antes de llegar a Jerusalén, vayan detrás de ese morro, detrás de esa montaña, aquí decimos así, y van a encontrar un burrito, un pollino atado. Desamárrenlo. Y si alguien les pregunta, ¿para dónde va con ese burrito? Díganle que es para el Señor, que el Señor lo necesita. Oiga, el Señor ya tenía todo organizado. Fueron y trajeron al burrito. Cuando lo desamarraban, efectivamente alguien preguntó, ¿para dónde va con ese burrito? Y los discípulos, el Señor lo necesita. Yo no sé cómo reaccionaría el dueño. La Biblia no dice nada. Yo creo que el dueño dijo, bueno, el Señor lo necesita, llévenlo. Y se lo llevaron. Y el burrito sirvió para que Jesús entrara a Jerusalén cabalgando. Seguramente era un burrito 0 kilómetros. Ahora, el burrito representa lo que yo tengo y pongo al servicio del Señor. Ese burrito es un burrito ungido, con toda seguridad, porque fue un burrito prestado para llevar en sus lomos al Hijo de Dios. Amén. Estoy seguro que el dueño de ese burrito fue bendecido por haber puesto sus bienes al servicio del Maestro. ¿Cuántos dicen amén a esto? De manera que cuando tú prestas tu casa, prestas tu vehículo, ese es tu burrito. Amén. Ese es tu burrito. Ahora, honrar al Señor con nuestros bienes también es, hermanos, sembrar, invertir, diezmar, ofrendar, ayudar, contribuir. Eso es honrar a Dios también con nuestros bienes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es honrar a Dios con nuestros bienes. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que a muchos nos da miedo. Hay gente que le da miedo honrar a Dios con sus bienes.
Hay distintas maneras de honrar a Dios. Honramos a Dios con nuestra vida, nuestro cuerpo, guardándonos en santidad y en obediencia para Dios. Usted tiene que guardar su vida en santidad, en obediencia a Dios. Usted tiene que guardar su cuerpo de la inmoralidad sexual. Usted tiene que guardar su cuerpo de los vicios, de las drogas. Usted tiene que consagrar su cuerpo, su vida, su mente al Señor. Cuando tú haces eso, estás honrando a Dios con tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2, honramos al Señor con alabanzas. Cuando tú y yo le cantamos, cuando tú y yo le damos la gloria en momentos difíciles, cuando tú y yo clamamos a Él en circunstancias adversas, ahí estamos honrando al Señor con nuestra alabanza. Y 3, la Biblia también nos enseña que honramos a Dios con nuestros bienes. Amén. Honramos al Señor con lo que tú y yo poseemos. Ahora mírenme acá, mírenme acá. No me ignoren. De las 3 maneras de honrar a Dios que acabo de mencionar, se cree que la manera más difícil para muchos creyentes en la iglesia es la tercera: honrar a Dios con los bienes. Se cree que esa es la más difícil. ¿Sabe por qué? Porque los bienes que tenemos tú y yo son nuestro patrimonio. Y el patrimonio, en otros términos, nos habla de dinero, de economía, y a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo. Por eso cuando en una iglesia se habla de recoger una ofrenda, de pedir un diezmo, hay gente que se escandaliza, que se va. No, ¿qué es esto? Se cree hoy que la manera más difícil de honrar a Dios es con los bienes. Pero la Biblia dice: honra al Señor con tus bienes. Mira que está a tu lado, dile: honra al Señor con tus bienes. Ahora, pero Dios, ¿para qué nuestros bienes? Mírame acá, mírame acá. Mujeres, hombres, Dios, ¿para qué nuestros bienes si Él no los necesita? Dios no necesita su dinero. Dios no necesita su casa, su vehículo. Es que todo es del Señor. Usted, el que está convencido que es suyo. A ver, o no. Mira acá. Todo lo que usted tiene es del Señor. Usted está convencido que es suyo. Pero en el momento que Dios quiera, le quita todo lo que usted tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo es del Señor. Dios no necesita nuestros bienes. Pero cuando la palabra nos pide que honremos a Dios con nuestros bienes, es decir, que tú y yo seamos capaces de despojarnos de un bien material y sembrarlo, entregarlo en la iglesia al Señor, lo que nos está invitando Dios es a que aprendamos a ser desprendidos, a que nuestro corazón no esté en el dinero, no esté en los bienes materiales, damas y caballeros. Amén. Hay gente que dice en la iglesia: pastor, es que yo no diezmo porque no me alcanza. No, señora, usted no le alcanza porque no diezma. Comience a diezmar y verá que Dios lo bendice más para que le siga alcanzando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dame un aplauso fuerte al Señor. Es así. Es así. Cuando Dios te invita a honrarlo con sus bienes, en otras palabras, lo que Dios te está diciendo es: dame el primer lugar a mí. Pero si alguno entre nosotros le da miedo honrar a Dios con sus bienes, con su dinero, con su casa, con sus posesiones, con ese temor está demostrando que Dios todavía no está reinando totalmente en su corazón. Cuando a ti te da miedo sembrar, contribuir, dar para el reino de Dios, con ese miedo estás demostrando que el Señor todavía no tiene el primer lugar en tu corazón. Digan conmigo: ay, Dios mío. Hay gente que le da miedo esto, honrar a Dios con sus bienes. Hay gente que dice: no, pastor, es que si yo ganara más, yo diezmaría en la iglesia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Eso nunca va a pasar.
Usted no va a ganar más. Dios no le va a dar más. ¿Por qué, pastor, dice eso? Porque, mi hijo, si usted no fue fiel en lo poco, en lo mucho no lo va a poner Dios. Porque si usted no es fiel en lo poco, en lo mucho menos que va a ser fiel. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dice la Biblia: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si usted que se gana 10,000 pesos diarios, semanales o mensuales, le cuesta dar 1,000 pesos de esos 10,000, imagine cuando gane 10 millones, le va a doler mucho dar 1,000,000. Si no fue capaz de dar 1,000 pesitos de esos 10,000 para Dios, para la obra, para el reino, mi hijo, olvídese de que Dios le regale a usted la bendición de ganarse 10 millones. Olvídese de eso. Pero si tú eres fiel en lo poco y desde lo poco aprendes a invertir en el reino, a dar, a sembrar, a diezmar, a ofrendar, a contribuir. Es que Jesús lo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso no lo entendemos nosotros. El único que entiende esto es un boxeador. Es mejor dar que recibir. Pero de resto, usted y yo no entendemos eso. A usted y yo nos parece que es mejor recibir que dar. Pero Jesús dijo lo contrario: es mejor dar que recibir. Amén. Y cuando en lo poco que te ganas eres fiel a Dios y eres fiel a Dios, Dios no tendrá problemas en irte promoviendo, en irte levantando, en irte entregando más. Porque Él sabe que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho también serás fiel al Señor. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en su espíritu? Dígame amén. Así es. Así es. En la iglesia, en esta iglesia, todavía hay hermanos que les da miedo invertir en el reino. Y cuando pedimos las ofrendas en esta congregación, hay hermanos que se recuestan contra la pared. Y entre la pared y el bolsillo miran con cuidado, jalan el billetico. Y cuando ve que el que jaló es de 50,000, ¡ay, reprendo a Satanás! Esto sí es una obra del diablo. Entonces meten otra vez, esculcan, y cuando sale el de 1,000, tome 1,000, dicen: esto es del Señor. ¡Qué bendición! Y como la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, esos 1,000 los da con una alegría impresionante. Esos 1,000 los lleva con una alegría tremenda, porque le quedó el de 50,000 en el bolsillo para gastar ahora en la calle. Damas y caballeros, honrar a Dios con los bienes significa confiar en Dios. Diga conmigo: confiar en Dios. Te lo repito: honrar a Dios con tus bienes, con tu negocio, con tu casa, con tu vehículo, con tu dinero, con lo que tienes. Honrar a Dios con lo que tienes significa que tú confías en el Señor, que tu confianza está puesta en que todo lo que tienes es porque Él te lo dio, y cuando Él quiera te lo quita. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, estás confiando en que el Señor es el que te sostiene. No te sostiene el trabajo, no te sostiene tus fuerzas, te sostiene el Señor que vive en lo alto del cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en el Señor, de manera que, mírame acá, los hijos de Dios no dependemos del gobierno. Los hijos de Dios no dependemos de una administración. Los hijos de Dios no dependemos de una empresa. Los hijos de Dios dependemos de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor esta noche. Dependemos de nuestro Dios. Algunos hermanos siento en el espíritu que me van a decir ahora: pastor, usted sabe pedir plata muy bueno. No, yo no estoy pidiendo plata. Yo le estoy impartiendo en el espíritu un principio de bendición para su vida. Que usted honre al Señor con todo lo que Él le da,
con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, con todo lo que usted posee. Y Dios va a derramar bendiciones sobre su vida. Amén. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, demuestras que confías en el Señor. Y confiar en el Señor es un tema muy interesante. Mírenme acá. Hay gente que cree en Dios, pero hay otra gente que no solo cree en Dios, sino que confía en Dios. Son dos cosas distintas. Esta noche aquí hay personas sentadas, yo las puedo ver, que creen en Dios. Creen que Él existe, creen que Él es el dueño del universo, creen que Él es el creador de sus vidas, creen que hay que obedecerle a Él. Pero solo eso, creen en Él. Les cuesta confiar en Él. Es decir, aquí esta noche hay hombres y mujeres que aunque creen en Dios, no confían en Él. No confían en Él. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque cada que leemos honra al Señor con tus bienes, tú haces mala cara. Te cuesta eso. Te da miedo. Lo haces, pero lo haces como limosna. Y la palabra limosna a mí en lo personal me suena como a tristeza. La palabra limosna me suena como a miseria. Y creo que al Señor no hay que darle ni tristeza ni miseria. Al Señor hay que darle sin temor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Yo te pregunto esta noche, ¿tú crees en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora te pregunto, ¿tú confías en Dios? No me respondas. ¿Tú confías en Dios? Porque lo que estoy predicando esta noche no es un invento del pastor para jalar plata. No, eso no me interesa. Lo que estoy predicando esta noche es una palabra que está escrita en la Biblia. Amén. Honra al Señor con tus bienes. Mira que está a tu lado con seriedad. Mira que está a tu lado con seriedad, mírelo. Esa es la seriedad. Míralo con seriedad y dígale, honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Mis tías, que están viniendo a la iglesia, cuando yo me convertí al evangelio, ellas no les pareció mucha gracia. Y cuando se dieron cuenta mis tías que yo traía mis diezmos a la iglesia, ellas se horrorizaron y se escandalizaron. Y comenzaron a decirme: ¿usted para qué lleva los diezmos? Si esos diezmos se los roba el pastor. Y ahora que hoy pastor no dicen nada. Son calladitas, vienen, se sientan y pasan a ofrendar. Y hay que usted diga que los pastores roban, se la ganan con ellas. Los pastores roban, no. Wilditor no roba. Así me dicen de cariño. Honremos al Señor con nuestros bienes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero que levantes tu mano y diga conmigo: Señor, enséñame a honrarte con todo lo que tengo, sin temor, confiando en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Honremos al Señor con nuestros bienes. Termino con esto. Se cuenta de un campesino que era muy generoso. Siempre daba para la iglesia. Todo el tiempo daba para bendecir a sus hermanos. Y la mayoría de veces daba para ayudar a la gente más necesitada de su vereda. Un día, los que vivían en la vereda alrededor de este campesino
se acercaron a él y le dijeron: vecino, nosotros no logramos entender cómo es que usted, que siempre da para la iglesia, siempre da para sus hermanos de la congregación y siempre da para los vecinos de la vereda, es tan próspero, sabiendo que todo lo que tiene prácticamente lo da. ¿Cuál es su secreto para prosperar tanto? El campesino, sonriendo, dijo: es muy sencillo de explicar. Yo confío en Dios y siempre cojo mi pala y con mi pala le echo maíz al granero de Dios. Y cuando le echo maíz con mi pala al granero de Dios, entonces Dios también toma su pala y le echa maíz a mi granero. Y el secreto es que la pala de Dios es más grande. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Cuando tú siembras en el reino de Dios, el Señor te devolverá con creces lo que has sembrado. Quiero que te pongas de pie, quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que levantes tus manos al cielo ahí donde